Fundación Casa de México en España, de nuestra directora general Jimena Caraza, les damos la más cordial bienvenida a la presentación del libro Encuentro, Chamanismo aplicado a la vida cotidiana, de Fer Broca, que desde hace más de 23 años recorre los 5 continentes compartiendo su conocimiento ancestral. Durante más de 2 décadas, Fer Broca ha enseñado acerca de la espiritualidad aplicada a la vida cotidiana y sistemas de conciencia que conducen a cambios trascendentales y duraderos. Hace uso, además, de historias sanadoras para aprender del pasado y vivir mejor, o como él dice, bonito. Muchos de los principios universales que rigen la filosofía de Fer Broca están contenidos en una mezcla de sabidurías ancestrales como el hinduismo, el budismo, el zen, por supuesto el tao y el chamanismo, y de todos. En este libro podemos encontrar las herramientas para descubrir la conciencia, desarrollar la verdadera atención y poder aplicarlas en la vida cotidiana. Tal y como lo explica Fer, las enseñanzas que nos transmite a través de este libro siguen más vigentes que nunca y son una ayuda en nuestros momentos más agobiantes y atareados. Mediante un conocimiento cabal de la sabiduría, la práctica ancestral, los ejercicios de introspección, Fer nos ayuda a descubrir nuestra conciencia. Se trata de un recorrido paciente que nos guía para tener una existencia más amplia. Los invitamos a disfrutar de este libro en el que Fer Broca nos adentrará al mundo del chamanismo, la espiritualidad y el encuentro verdadero con el ser, la paz y la alegría en nuestro día a día. Bienvenido, Fer, a tu casa. Bienvenidos todos a Fundación Casa de México. Micrófono encendido, listo. ¿Me escuchan bien? Pues realmente me siento profundamente halagado de las palabras tan lindas, Susi, te las agradezco mucho. Me siento halagado de poder reunirme con tanta gente tan querida, con las personas que por primera vez se acercan y me conocen. Infinitamente honrado porque para una persona que ha crecido como yo en Latinoamérica, España es un símbolo completo de una aspiración profunda en la cultura, en el arte. Hay una constante añoranza de la vuelta a este lugar de origen. Y para mí es un honor muy, muy grande que Editorial Océano haya publicado mi libro en una versión para España. Y este libro, ¿me permites el libro, por favor? Gracias, Jorge. Y este libro es una compilación muy linda de un puente que se ha venido tejiendo al paso de muchos años. Estar en la posibilidad de aparecer en las librerías de este país al que quiero tanto es una señal no de un orgullo arrogante, sino de una sensación del trabajo bien hecho. Esa sensación de saber que las semillas que uno va sembrando a su tiempo perfecto dan sus frutos. Y cuando cruzo el aeropuerto y empiezo a recorrer estas calles, me doy cuenta de lo familiar que me resulta todo, de lo profundamente cercano que me siento a este espacio, y no solamente a este espacio en lo físico, sino en lo profundo, en lo espiritual, en lo trascendente. Es muy simbólico que la vida tiene ciclos de ida y ciclos de vuelta. Y España inició un ciclo de ida hace muchos siglos, impregnando de grandes regalos el mundo, y uno de los regalos más bonitos es el castellano. Hablamos castellano porque fue un regalo que se nos dio hace 500 años, y no solamente lo digo como mexicano, sino como latino. Y el volver a recorrer las calles me doy cuenta que hay ciclos de vuelta. Y ahora cuando camino por aquí, sobre todo en algunas zonas, me encuentro venezolanos, peruanos, colombianos, mexicanos, que parece que salimos de las macetas. Y es increíble porque de pronto estoy escuchando y digo, ah, caray, pero si no estoy en Guayaquil, estoy en Madrid. Y es increíble porque es ese ciclo de retorno, es ese recuerdo de que todos somos migrantes. A veces no nos damos cuenta, pero todos estamos en un constante viaje en la vida. Y este libro de Encuentro habla justamente sobre un viaje muy particular, el viaje del chamanismo. Y la parte más desafiante cuando me toca hablar sobre el chamanismo es defender y poder limpiar aquello que no es chamanismo. El poder pararme en un espacio y tener que abordar esa
tremendamente amplia red de distorsiones, de falsedades, de medias verdades y de mentiras acerca del chamanismo, y tomar el valor de decir, soy chamán. Y amo ser chamán, y no me avergüenza ser chamán, porque en muchos espacios, al plantarte y decir que eres chamán, hay una puerta cerrada, porque se asocia el chamanismo con la ignorancia, se asocia el chamanismo con el sacrificio de gallos negros, que yo siempre digo, no, he sido chamán 20 años y nunca he visto que alguien mate un gallo negro, pero es parte de esa corriente, malinformación colectiva. Y ha sido muy desafiante porque tratar de plantear el chamanismo, que es una tradición milenaria, en la mitad de la Puerta del Sol o en el centro de Times Square o en la Ciudad de México, en un mundo en donde pareciera que solo lo nuevo es importante, resulta un desafío mayor. Es muy simbólico la decisión que tomé, y quiero agradecer muchísimo a Editorial Océano que tomó conmigo, porque era un volado al aire. Era, vamos al chamanismo y a limpiarlo y a darle una cara nueva y a mostrar lo que realmente es, o nos quedamos en un camino convencional. Y la propuesta en algún momento fue, no le pongamos chamanismo, hablemos de espiritualidad sin decir que es chamanismo. Pero al final me ganó el corazón y dije, si esto ha de ser como es, esto se llama chamanismo y así lo tenemos que compartir, se tiene que publicar, y ha tenido una buena acogida. Dicho lo cual, estoy en un tiempo de vuelta, de cosecha de semillas, de grandes encuentros con grandes personas, con grandes amigos, con grandes historias, y al plantear la presentación del libro de hoy, pensaba en mi rebozo. Y pensaba en cómo un rebozo, muchas personas no lo saben, es el conjunto de muchos hilos, de miles de hilos, que tienen un urdimbre y que se van tejiendo y que se van conectando los unos con los otros. Y yo pensaba, la vida de todos es un rebozo. Tú conociste a tu esposo en un punto de conexión entre dos hilos y luego hubo una vida maravillosa, y a veces el rebozo se le hizo una compostura, se cortó ese hilo y tuvimos que empezar con un hilo nuevo. Tú estás haciendo la profesión que estás haciendo ahora por los puntos de un rebozo. Difícilmente en nuestros días hay alguien que dijo, yo voy a ir hacia allá, y se mantuvo en la línea clara. Cada vez nos encontramos personas multidisciplinarias, gente que estudió una cosa y termina haciendo algo completamente diferente, personas que soñaron con una vida de una forma y la vida los fue llevando por curvas y están en otro lugar, en otro país, en un contexto en el que jamás se imaginaron estar. Y en esos rebozos, en esas líneas, hay muchas cosas que cambian. Para mi gusto, hay demasiadas cosas que cambian. Cuando nosotros nos paramos hoy en el centro de nuestra vida y nos observamos a nosotros mismos, descubrimos que hemos entrado en este caos de la modernidad, en este impulso frenético, casi loco, de todo tiene que ser más nuevo, y la moda tiene que ser más nueva, y los móviles tienen que ser más nuevos, y las aplicaciones hay que descargarlas nuevas, y la vida tiene que ser nueva, y tenemos que viajar corriendo porque hay que conocer muchas ciudades, aunque solo llegues, te tomas la foto y corras a la siguiente y no sepas ni dónde fuiste, pero tú tienes que correr. Y el chamanismo, igual que otras tradiciones espirituales, dicen, así no va. Hay que tener en la vida flexibilidad, cambio, resiliencia, y está muy bien, pero también hay que tener fundamentos y principios que nos vayan acompañando a lo largo del camino. Las tradiciones espirituales son para mí esos barandales inamovibles. A lo largo de mi vida personal se me han movido muchas cosas. La casa en donde crecí un día dejó de ser mi casa. El entorno en el que pensé que iba a trascender se movió por completo. He vivido igual que todos pérdidas, movimientos muy inverosímiles, poco planeados, poco pensados. Y sin embargo, cuando me he encontrado en los momentos más adversos, he extendido mi mano de forma simbólica y he dicho, la espiritualidad va conmigo. Y eso me hace no perderme. Y a veces cuesta trabajo en esta visión tan contemporánea y tan cool, tan nice, tan de anglicismos, el decir, la espiritualidad es viejita, está pasada de moda. Y yo me paro aquí a decir, no, no está pasada de moda. El daño a donde nosotros 6 o 7 años, como cada quien lo aprendió. Y por eso me resulta tan necesario el decir, este libro, en un mundo de inteligencia artificial, de viajes espaciales, de bitcoins, es una voz que recuerda esos pilares fundamentales.
Me asombra de pronto el frenesí con el que estamos viviendo, me asusta el frenesí de la gente joven, la voracidad de cómo el tiempo nos va consumiendo, cómo hay personas de 28 años que se sienten viejas y es la presión del tiempo de tú, y si no eres millonario a los 24, ya no fuiste millonario, y si no conseguiste una casa a tal edad, eres un fracasado. Y yo con todo el amor digo, alto, no va así. Tenemos que encontrarnos, tenemos que buscar eso que amerita el esfuerzo buscar en la vida. Y me encantaría poder invitarlos a una reflexión. Las personas mayores, mis abuelos, sus abuelos, todavía tenían esta capacidad de apreciar lo que se perpetuaba en el tiempo. No sé si aquí en España, pero mis abuelos estaban orgullosos de sus coches más viejos que la Cuaresma porque había sido su coche por 25 años y su coche todavía funcionaba. No sé si aquí pasaba también. Había un orgullo de este abrigo. Me lo compré en 1960 y mira cómo mi abrigo todavía resiste. Estos platos eran los platos de la bisabuela y han soportado y han trascendido. Y ese valor, ojo, ese valor no era el plato. No era al auto, no era la joya o clásico que no va a pasar de moda nunca. ¿Sobre qué va este libro de encuentro? Este libro de encuentro habla sobre el tejido de la vida, sobre los principios filosóficos del chamanismo. Cuando me toca dar conferencias en distintas partes del mundo, incluyendo México, y digo, soy un chamán o alguien me presenta eso, un chamán, el pensamiento de la gente se vuela. Y entonces inmediatamente piensan que voy a hacer una danza con plumas, o que me voy a poner a tocar un tambor, o que consumo alguna planta endógena y entonces les voy a hablar de los cielos azules con El chamanismo es un proceso interior. El chamanismo tiene prácticas como barandales sostenibles que nos pueden acompañar en la vida. Y esos pilares los reflejo en este libro, que fue un libro que además me tomó mucho tiempo escribirlo. Es curioso, generalmente me precio de escribir rápido, más o menos escribo un libro por año, a veces en un año he podido escribir un poco más, no todos me los habían publicado, pero ya que me descubrieron, me van a publicar muchos libros. Por eso si ven que saco 2 libros por año, es que ya tenía una fila de libros guardados esperando a poder salir. Y este libro no fue así. Este libro me tomó escribirlo 4 años. Y fueron 4 años en donde yo volvía a ver el manuscrito y decía, ¿qué le quiero contar a la gente? ¿Cómo hablarles de chamanismo sin asustarlos? ¿Cómo mostrarles el chamanismo desde esa perspectiva sostenida, fuerte, férrea, firme, importante, útil? Porque aquí hay muchas personas que han estudiado chamanismo conmigo y cuando alguien escucha, ay, estudia chamanismo, ¿te vas a hacer chamán? Ahorita me lo acaba de decir una persona en la firma, ¿te vas a hacer chamán por estudiar chamanismo 2 años? No. Pero entonces, ¿para qué estás estudiando si no te vas a hacer chamán? Porque tampoco te puedes hacer buena persona por ir a un grupo de optimismo. Te ayuda, pero no te vas a hacer buena persona. Ni te vas a hacer buena cocinera por ir a una clase de cocina. Estamos todos conscientes de eso. Aprenderás muchas recetas. Pero el chamanismo, la bondad de las personas y la buena cocina se obtienen con la práctica, la pasión y el tiempo. Y cuando estás estudiando chamanismo, lo que estás aprendiendo es filosofía para tu vida. Filosofía que puedes traer a la ciudad que tengas en el mundo. Filosofía que puedes empacar en tu maleta para donde sea que tú te muevas. Y lo más importante, filosofía que te va a ayudar, que te va a dar un soporte, que te va a permitir avanzar, que te va a dar un lugar distinto de partida. Porque a la gente que estudia chamanismo y a la gente que practica chamanismo, igual Hacienda los agarra y los presiona. Igual se les mueren sus familiares, igual se divorcian, igual se caen y se pegan en la cabeza. Y les pasa exactamente, nos pasa exactamente lo mismo. Pero tenemos algo adentro, en el corazón, y algo adentro, aquí, que nos lleva a reaccionar distinto. Y esa es la única diferencia. Todo lo demás se nos cae el pelo, nos ponemos panzones, nos van a salir estrías, nos vamos a arrugar, porque eso es parte de la vida. Pero tenemos una conciencia distinta. Y en este libro lo que hice fue buscar cuáles eran para mí esos tabiques fundamentales del chamanismo. Cuáles eran para mí esos
baluartes, esas balustradas que pudieran decir, si yo no pudiera volver a hablar de chamanismo y dejo un libro, ¿el libro podría contar la historia que yo cuento? Y la realidad es que es difícil, porque yo soy bueno contando historias, pero el libro puede hacer un atisbo y decir, sobre esto habla, sobre esto cuenta el chamanismo. Y entonces aglutino principios que son fundamentales, la intención, la presencia, la conciencia. Y la gente me dice, Fer, pero eso ya está muy visto, eso ya todo el mundo lo ha leído, se ha encontrado con... Y yo digo, por supuesto que está muy visto. ¿Cómo? La decencia, pero no es lo mismo leer sobre decencia que ser decente, y no es lo mismo leer sobre conciencia que ser consciente, y no es lo mismo hacer un máster en presencia que estar presente. Y el libro busca generar ese movimiento interno que no te lleve solo a la lectura, sino al ejercicio de la práctica profunda del chamanismo. Entre sus lecciones hablo de intención, que es valiosísimo, y es algo que constantemente invito a que reflexionen. ¿Cuál es tu intención de estar aquí? Pero tu intención auténtica. Y cuando me dicen, es que la intención es que me firmes un libro, está padre tu intención, te lo agradezco muchísimo, pero si tu intención es aprender, es más valioso aprender que firmar un libro. Y es muy lindo aprender y que te firmen un libro. Pero si tu intención no es solamente aprender, sino decir, Fer, yo ya tengo, y eso es algo que me parece tan mágico y tan bonito de mis alumnos. Yo cuando tengo alumnos y la gente me dice, es que están muy mal tus alumnos, yo digo, no. En realidad, si sacaron una estadística, mis alumnos están muy bien. O sea, quiero decir con esto, no es que yo vaya a un centro de damnificados a decir, todos los más pobres del mundo, gente que está huyendo de Gaza, vengan a mis clases de chamanismo. No, pero mis alumnos quieren estar mejor. Y eso es algo que yo atesoro con un gran gusto, porque hay gente que dice, pero ¿por qué leer el libro? ¿Por qué seguir aprendiendo? ¿Por qué seguir creciendo? Si ya estoy bien. Y la respuesta es... porque si tú quieres seguir bien, porque si tú quieres seguir avanzando, necesitas seguir practicando. Y practicar cosas diferentes, la realidad es que no. Es practicar bien las mismas cosas. Un libro de espiritualidad de nuestro tiempo difícilmente va a contar el hilo negro. Hay gente, sobre todo los norteamericanos, la gente de Estados Unidos, son buenísimos poniéndole títulos a las cosas que ya son más viejas que la cachimba. Y entonces me parece súper lindo y súper divertido cuando de pronto es un americano descubrió el mindfulness. Y yo digo, lo descubrió 7,000 años tarde. 7,000, no 250, 7,000. Pero el nombre es buenísimo, se lo palomeó perfecto, le quedó increíble. Y es la forma de acercar los conceptos lo que hace valiosa la obra. Para mí, este libro es una manera de acercar otra vez la espiritualidad a el comedor, a la mesa, a acercar la espiritualidad al espacio antes de dormir, acercar la espiritualidad a los parques, acercar la espiritualidad a una vida cotidiana. Y dentro de los retos más profundos, tiene que ver con cómo invitar a la gente que no es espiritual a acercarse a la espiritualidad. Es difícil, porque la gente que ya tiene esa beta, esa curiosidad, de alguna manera dice, a ver, ¿qué me voy a encontrar? Pero ¿y las personas que ni se lo han cuestionado? La gente que la espiritualidad le vale gorro porque le suena algo que hace su abuelita y no tiene nada que ver con su vida cotidiana, ¿cómo acercarlos? Y ahí es a donde entra el proceso bellísimo de una comunidad. La comunidad es la unidad de personas que tienen un punto de comunión. Y cuando una comunidad o una persona lee, aprende y aplica, el mayor impulso para acercar a alguien más se llama ejemplo. Y es ahí donde yo de verdad digo, este libro no es que va a tener necesariamente la mayor punto de encaje con los jóvenes, quizá no. Pero estoy seguro que si llega a las manos de los jóvenes correctos, esos jóvenes correctos van a impactar los entornos para ir creando comunidad. Estoy seguro que a través de los párrafos, de las palabras, de las líneas, el aprendizaje que se va a tomar es un aprendizaje mayor por una razón muy sencilla. Porque este aprendizaje tú lo tomas, sencillo como es, y lo aplicas y funciona. Y esa es la gran diferencia.
En estos tiempos de una espiritualidad a la que yo le llamo espiritualidad tóxica, donde se te dice que no importa que en esta vida seas una persona horrorosa, pero que en la séptima dimensión los pleyadianos te van a ayudar a que tú seas inmortal. Yo digo, no sé si hay séptima dimensión ni pleyadianos, pero lo que sí sé es que eres una mala hija y que tienes que ser una buena hija en la vida para que luego te vayas a la 20ª dimensión. En tiempos en donde la espiritualidad parece no tener una textura y una materialización, este libro surge para decir sí. Sí importa que seamos buenas personas. Sí importa que aprendamos a movernos con verdad en nuestro corazón. Sí importa lo que hay debajo de nuestros actos, no solamente en el acto que se expresa, sino en lo profundo del acto. Sí importa darnos cuenta, sí importa hacernos responsables. En el chamanismo no se trata solo de hacer un conjuro para que la persona que tú amas se enamore de ti. Claro que no. En el chamanismo es no andes pidiéndole a otra persona que se enamore de ti, si no te enamoras tú de ti primero. Si tú no saldrías contigo porque eres insoportable, ¿cómo esperas que alguien más quiera salir contigo? Y es verdad, y hay un trabajo de responsabilízate. Es que la vida, el universo, los astros, Mercurio retrógrado, responsabilízate. No dudo que tenga su influencia, pero responsabilízate. Y en esta búsqueda de puntos en común, lo que se va tejiendo es un rebozo de herramientas, un rebozo de recursos, en donde, insisto, no sé si alguien de aquí, hago un pequeño corchete, vio MacGyver. Si alguien es de una generación, ¿sí? ¿Cómo se dice en España MacGyver? ¡Ah, qué bien! Ya después de aprender el Shrek, ya tengo mis dudas. Para toda la gente de habla hispana se llama Shrek, pero aquí es Shrek. Y entonces, es traducción simultánea porque luego no se entiende mucho la cosa. Pero en esta serie maravillosa que era MacGyver, básicamente era un hombre que tenía una navaja y con la navaja hacía todo. Si lo dejaban encerrado los rusos, él hacía con la navaja una máquina del tiempo, componía todo con la navaja. Y cuando yo era pequeño, yo siempre decía, yo quiero la navaja de MacGyver. Y luego me di cuenta que la navaja de MacGyver la podemos tener todos. Y que no es la navaja de MacGyver lo maravilloso, sino MacGyver sabiendo utilizar su navaja. Este libro es la navaja de MacGyver. Y es súper buena, muy buena, tiene muchas herramientas, pero lo que hace al libro poderoso es que tú sepas utilizar las herramientas del libro. Me encontré hace un mes y medio, estaba en Irán haciendo un viaje. En Irán, donde el pensamiento es que es un país violento, cargado de maldad, donde hay guerra. Y yo descubrí un Irán maravilloso. Cuando digo maravilloso, es maravilloso. Sí, las mujeres usan el hijab y sí, hay familias convencionales y sí, es verdad, no hay música, ni alcohol, ni eventos así masivos. Sin embargo, cuando yo fui a Irán, me encontré con gente en paz. Evidentemente para un occidental es, pero ¿cómo va a ser feliz esta mujer si no puede ponerse un bikini? Y yo pensaba, yo conozco muchas mujeres con bikini que son muy infelices, sobre todo con bikini. O sea, si le pienso, en bikini es donde más infeliz se puede volver una mujer. Y el pensamiento es, no, ríanse bien, no guarden la risa, pero es verdad. Si estás gorda porque estás gorda, si estás flaca porque estás flaca, si se te ve el huesito porque se te ve, si no se te ve el huesito porque qué barbaridad. Y el punto del aprendizaje fue, ¿no será que lo que está un poco descompuesto es la conciencia desde la cual evaluamos al mundo? Y ahora voy a regresar a la navaja de MacGyver. Y en este lugar me encontré con un hombre, con un muchacho, diría, a esta edad ya empiezo a decirle muchacho a la gente que es un poco más joven que yo, y a un muchacho, a un señor, que me decía, soy virgen. A los 36, 37 años, un muchacho yo diría que atractivo, consulté con las féminas y me corroboraron atractivo el muchacho, y era virgen. Entonces había como, ¿por qué alguien de 36 años es virgen? ¿Le falla algo? ¿Tiene alguna duda? ¿Está descompuesto? Y yo me atreví a preguntarle, y él me dijo, porque yo creo que el día que encuentre a la persona correcta, le quiero entregar mi virginidad. Y lo escuché con tal convicción, yo me hubiera reído, en términos generales hubiera dicho, ja, 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 un buen chiste, pero lo vi con tal convicción que dije,
wow, hay alguien que tiene otro pensamiento, no sé si bueno ni malo, no lo estoy juzgando, pero sí puedo decir que hay un fondo, que hay una intención para hacer las cosas. Yo me pregunto, ¿nosotros estamos viviendo con intención? ¿Nosotros estamos utilizando las herramientas que la vida nos da para hacernos una vida bonita? ¿Cuánta gente de la que está aquí presente y de la gente que nos está siguiendo en redes sociales, cuánta gente hoy puede decir que ha aprendido herramientas espirituales? Levanten la mano, por favor. ¿Quiénes han aprendido herramientas espirituales? Bien, ¿eh? Bien. El pensamiento positivo, afirmaciones, decretos, meditaciones, el poder de la oración, pintar mandalas, cantar mantras, hacer danza sagrada, practicar artes marciales, hacer qigong, tai chi, yoga. Y ahora pregunto, ¿cuántos de ustedes aplican constantemente las herramientas que aprenden? Y ahí lo dejo, no quiero manos arriba. No los quiero hacer sentir mal. No. Y dije constantemente, porque es maravilloso. Yo soy muy creyente de mi fe, el domingo de 12 a 1 y hago todo lo que tengo que hacer. Ajá. ¿Y el martes de 6 a 9? Y el jueves de 4 a 5, y el sábado a las 9 de la noche, ¿quién eres? Y justo, retomo, la navaja de MacGyver es útil, pero es mucho más útil cuando la traemos constantemente y le sacamos el mayor provecho posible. En el libro empieza hablándonos de la generación del umbral. Y la generación del umbral es esto que nos está tocando vivir a nosotros. Yo no sé ustedes, yo no me considero una persona tan mayor, pero yo hay un montón de cosas que no entiendo, un montón de cosas, ¿eh? Empezando por las cosas bancarias, ahora el código, y entonces pide un token y el token manda una foto y la foto no sé qué, y yo digo, ¿por qué no puedo hablar con alguien? Con una persona humana, normal, y decirle que necesito tal cosa, ¿no? Y hablas a una contestadora y te da un menú de 25 personas para que te conteste otro robot. Y entonces te dice que tú en la aplicación y te mandan un WhatsApp con toda la información de lo que tienes que hacer. Y para mí es que no puedo, no sé cómo se hace. Y en este tiempo tan cambiante, nos ha tocado vivir a nosotros. ¿Quiénes de aquí nacieron con celular? O sea, ¿nadie? Todos son... Allá hay alguien, gracias. Ayudas al promedio de edad de este salón. Pero la inmensa mayoría, y me lo corroboran, no nacimos con celular y la vida funcionaba. ¿Quiénes de ustedes circularon calles sin los navegadores actuales? Y llegábamos tarde, lentos, era darle la vuelta en la casa amarilla y si te pintaban de color la casa ya no sabías cómo dar la vuelta, pregúntale a la persona y la persona te decía para acá o para allá. Es cierto, y vivimos, y hoy se vuelve impensable vivirlo. Hoy se me hace tan poderoso el preguntar, ¿cuántos números de teléfono nos sabemos hoy? Mínimos, quizá el tuyo y un par más. Cuando eras joven y tenías 3 novios, ¿cuántos números te sabías? 4 por lo menos. Es verdad. Y conocías los números y conocías las calles que te podían mover en el mundo. Y ojo, esto no es un atentado contra la modernidad solo, es un llamado a la atención. Somos una generación muy interesante. Evolutivamente hablando, somos una generación profundamente interesante, porque somos una generación que estamos viendo un cambio a una velocidad que ninguna otra generación había visto. Ninguna generación. Ha habido cambios siempre, pero los cambios se tomaban 70, 80 años y había un cambio generacional en 2 generaciones históricas, quiero decir. Nosotros estamos viviendo cambios constantes. ¿Cuántos de ustedes tienen hijos o nietos que saben más que ustedes de tecnología? Y eso es primera generación, porque siempre era el niño le pregunta al adulto, y ahora es el adulto le pide por favor al niño, y el niño es, ¿cómo no sabes hacerlo? Es tan fácil. Y la abuelita hace cara de, ¿me lo puedes repetir por favor? Y esta generación que nos está tocando vivir, esta generación que somos, que me parece precioso, y yo me siento orgullosísimo, es una generación de seres que elegimos estar aquí para presenciar un cambio y para ser parte de un cambio.
sus hijos, sus nietos, los jóvenes de esta generación, los niños de esta generación, están hechos de algo distinto a como estábamos hechos antes. De dudas, de cuestionamientos, de rebeldía, sí, pero también de fuerza y también de ganas de hacer las cosas diferentes. Hoy tenemos jóvenes, yo digo, qué impacto, que dicen, ¿es biodegradable tu bolsa de plástico? ¿Esa vaca era una vaca feliz o es una vaca congelada? ¿La naranja creció en un huerto así floreciente que le tocaban Vivaldi en la mañana o no me la como? Y eso era impensable antes. Estamos viendo personas que están empezando, se me hace admirable, a decir, ya no quiero ropa nueva, quiero ropa vieja, quiero ropa usada, quiero darle un sentido distinto a la vida. Y nosotros somos los que tenemos esta cara de susto, de sorpresa, de decir, ¿cómo lidio con esto? ¿Cómo lidio con la velocidad del mundo? ¿Cómo lidio con los cambios tan inminentes? ¿Cómo lidio con estos desarrollos bestiales, colectivos, masivos, de una masificación tremendamente grande? ¿Cómo puedo vivir en este tiempo sin perderme y sin quedarme? Porque está la opción B, y la opción B es, me voy a retirar a la montaña, voy a hacer mi molino de viento y voy a moler mi propia cebada. Y yo digo, sí, está increíble si fueras Heidi, pero en este mundo en el que vivimos, primero cómprate la montaña. O sea, ¿quién tiene dinero para irse a comprar una montaña? Y mi respuesta es, el camino es la espiritualidad. Y es el tener que saber que entramos en esta época, pero no entro vacío, entro sostenido. No entro a ciegas, entro confiado en algo más grande, en una filosofía, en una ética, en una estructura de la realidad superpoderosa. A lo largo del libro hablo sobre la conciencia, que es una de las palabras que más me gusta. Sin duda alguna, la conciencia es mi palabra favorita, tanto en su sonoridad como en su sentido y su significancia. La conciencia es una palabra polisémica, tiene muchas maneras de expresarse, de entenderse y de leerse. Hay gente que se echa unos pleitos por si la conciencia es con SC o la conciencia es solo con C. Y eso tiene que ver con el uso de la palabra. Fundamentalmente, conciencia es la capacidad que tenemos de darnos cuenta. Eso sería una buena definición de conciencia. Y yo me pregunto si somos conscientes, si nos damos cuenta que nos damos cuenta, o si no nos damos cuenta que no nos estamos dando cuenta. Y ojo con las preguntas, parecen simples, pero es, ¿me doy cuenta que me doy cuenta? ¿O no me doy cuenta que me doy cuenta? ¿O no me doy cuenta que no me doy cuenta? Y eso hace una diferencia terrible. Vivimos un tiempo en donde se suicida un joven que nadie vio. No sé si me explico, o sea, nadie se dio cuenta de eso. Vivimos tiempos en donde hay, y no solamente en lo emocional, yo no puedo creer que en este mundo, en este tiempo, haya quiebras financieras como las que hay, pues que nadie lo está viendo, pues todos lo estamos viendo, o los que lo saben ver, y nadie lo está viendo, o no somos conscientes de que lo están viendo. Y en este tiempo el libro dice, hay que ser conscientes, hay que darnos cuenta de lo que estamos haciendo, de cómo lo estamos haciendo, de para qué lo estamos haciendo, de con qué lo estamos haciendo, y a partir de esa conciencia tomar decisiones certeras. Y ya para ir completando la charla, dentro del espacio de la conciencia, creo que las personas tenemos un ángulo de visión y que nuestro mundo se reduce al tamaño de la conciencia que empleamos para verlo. Voy a definirlo un poquito más chiquito. Si un niño conoce solo un lenguaje, el mundo del niño está superditado al lenguaje que conoce. Lo entendemos todos muy bien, ¿no? Esto es algo fundamental. Si un niño en España o en México nace mixteco y hay 12,000 personas de habla mixteca, su mundo es más chiquito. Y si no habla más que mixteco, no porque sea un mundo malo, pero es un mundo limitado. Solo puede leer, entender, dialogar, comprender lo que obedece a su mundo. Pero si un niño tiene la fortuna de hablar castellano, tiene la posibilidad de comunicarse con 500 millones de personas. Tiene la posibilidad de leer, de estudiar, de aprender, de viajar por el mundo. Es delicioso hablar español. Yo siempre agradezco, y tengo una persona a la que amo profundamente que es danesa, y digo, qué bueno que hablo español y no danés, porque con danés me entenderían en Copenhague y en Groenlandia y poco más en el mundo. En español tengo muchas posibilidades, pero ¿y qué? Si además de hablar español hablas alemán,
¿Y qué si además de hablar español y alemán, hablas inglés o mandarín? El mundo crece. No sé si lo pueden comprender. Y crece en toda proporción. Hay 6 veces más libros publicados en inglés que en castellano. 6. Entonces, solamente hablando inglés, tu biblioteca se amplifica. Pues esa misma conciencia la tendríamos que aplicar para ver a las personas en la vida. Hay un valor que está implícito entre las líneas del libro, un valor que está en completo desuso, un valor que no es cool, que no reporta dividendos, que no trae demasiadas cosas grandilocuentes a la vida, pero un valor que yo defiendo y en el que yo creo profundamente, y es la bondad. Y por eso cuando digo vivir bonito, y por eso cuando digo eres una buena persona, para mí ese acto, esa esencia, esa fuerza de la bondad es un acto de conciencia. Hemos dejado de ver lo bueno. Hemos dejado de valorar la bondad de las personas. Nos hemos sido deslumbrados por los brillos, por los logros, por la cartera, por el reconocimiento, y tenemos que hacer una pausa para decir, soy consciente de lo bueno que hay en mi vida. Soy consciente de las buenas personas que hay en mi vida. Soy consciente de los regalos. No regalo casa grande, no regalo coche lujoso, no regalo camisa de marca italiana. No, de las cosas buenas de la vida. ¿Y cuáles son esas cosas buenas de la vida que se nos pasan? El poder sentarte a hablar con alguien que tiene un buen corazón, el poder hincarte a rezar desde la paz de tu corazón, el poder detenerte a decir, hijo, estas naranjas son una verdadera maravilla de la vida, el poder caminar, el poder sostener a tu hijo de la mano, el poder mirar a alguien que tú quieres a los ojos y poder apreciarlo, el tener amigos. Y en esa bondad el libro hace un llamado. Seamos conscientes no para ser más inteligentes, seamos conscientes no para ser más ricos, seamos conscientes para ser más empáticos, para ser más bondadosos, para saber retomar y recuperar las cosas que son bonitas y sencillas en la vida. El chamanismo es una tradición de gente muy sencilla. El chamanismo no tiene ese fundamento semiológico de otras tradiciones espirituales. Porque el chamanismo se sigue escribiendo hoy en pisos de tierra a lo largo de toda América Latina. El chamanismo no tiene maestros que se sienten a dar una cátedra y que puedan decir, ahora hablaremos de los 4 elementos del poder personal. Eso no existe. Son personas de tierra y barro. Son personas de agua y fuego. Son personas cocidas a mano, cocidas en hornos de sol de Mérida o en hornos de muchísima temperatura en la parte de la playa de Sisal. Y en esos lugares surge el chamanismo como una filosofía de la gente buena, como una filosofía de hacer en el mundo lo mejor que puedes para hacer que el mundo pueda ser lo mejor a lo que está llamado a ser. Y para terminar, hay 2 grandes patas que se juntan al cierre de esta presentación. De todos los hilos de la vida, hay un hilo de inicio. Y ese hilo de inicio es el mismo para todos. Es la primera vez que puedo agradecer que mi hilo de inicio, mi mamá, está aquí. Y es un hilo que no podemos dejar pasar. Porque sin esa puntada, ninguna de las historias de nadie podría manifestarse. Y es tan sencilla la espiritualidad como te puedes ir al templo más elevado en los Himalayas. Yo he estado en el Nido del Tigre en Bután, en templos súper complicados de llegar en Vietnam. O puedes volver a lo sencillo e ir a tu templo de origen a decir gracias, mamá. Porque es el principio. Gracias. Yo agradezco que le aplaudan a mi mamá y me parece muy bonito. Y como MacGyver, saliendo de aquí, háblenle a su mamá
Y si no tienen mamá, háblenle por Wi-Fi internacional al cielo, que su mamá seguramente lo sigue escuchando, porque eso es la espiritualidad. No es solamente lo que ocurre afuera, sino lo que ocurre adentro. Y esta es una pata. Y la otra pata con la que quiero terminar es que estos mismos hilos tienen puntos, lugares de encuentro en donde todo el urdimbre del rebozo toma forma. Los rebozos son unas piezas de arte extraordinarios. Yo invito, a Casa de México tiene rebozos, a que puedan ver el rebozo con conciencia, porque es que el rebozo cuesta más caro que una tela de marca Patito. Pues sí, porque el rebozo tiene un trabajo, muy complejo. Quizá lo más cercano para entender un rebozo son los gobelinos. En Europa, estos grandes tapetes extraordinariamente buenos, pues eso es un rebozo con otros materiales. Dibujan punto a punto, cruz a cruz, lienzo a lienzo, van haciendo el tramado. Y en esos puntos hay hilos que sostienen el resto del rebozo. Y el hilo que me ha sostenido por los últimos años es mi esposa. Sin su acompañamiento, sin su paciencia, sin su incondicionalidad, sin su fuerza, no podría seguir caminando la historia. Te agradezco con todo mi corazón por estar siempre sosteniéndome. Muchas gracias. Y ya sé... Y ya sé que esta es una presentación de libro y no una apología de soy Fer, soy alcohólico, hola Fer, así no es la cosa. Pero para mí eso es la espiritualidad y eso es lo que enseño. No enseño solamente a rápate el pelo, cámbiate de nombre, tatúate aquí el signo de la secta y vete por el mundo. Es ni mangos. Es que ¿quisiste ser mamá? Órale con sus hijos. ¿Sí me explico? Decidiste ser una persona y tener un compromiso, órale, cúmprale a su compromiso, porque para eso es la navaja de MacGyver. No es renuncien a su vida y vayámonos todos a la montaña, ni mangos. Quédate en tu vida haciendo lo que sabes hacer. Fer, es que soy un contador público, pues échale ganas a tus cargos y abonos, échales buena vibra y síguele. Es que, Fer, yo me dedico a algo que no puede ser espiritual porque soy policía de tránsito. Pues deseales el bien, que fluya todo en su camino, ándale para allá, que fluya todo en su camino. Y el trabajo es poder ser espiritual en este mundo. Para completar, hago el llamado expreso y directo. Que esto pueda perdurar depende de ustedes. Depende realmente de ustedes. No me van a ver en los espectaculares, pero si ustedes encuentran valor y le dan valor, recomiéndenlo. No para que me haga rico, que tampoco diría que no, un bestseller nunca viene mal, pero porque esto puede ser una buena navaja en un tiempo en donde hay demasiadas cosas plásticas y pocas cosas con fondo. Y termino diciendo, en los hilos de un rebozo, cada punto cuenta. El rebozo no está hecho de unos cuantos puntos, está hecho de miles de puntos, de miles de historias, de experiencias, de trabajos. Hay errores. Cuando uno se pone muy exquisito, le cacha por ahí que se le fue un punto al rebozo o en la tonalidad. Y una vida solo está completa cuando sabe apreciar todos los puntos que la han formado. España es uno de los grandes puntos de mi vida. Ivette, eres uno de los grandes puntos de mi vida. Y a todos mis alumnos, a toda la comunidad que me ha permitido venir aquí ininterrumpidamente, ni en pandemia, ni en crisis económica, hasta cuando fueron campeones del mundo, vine aquí a festejar. Cada vez que vuelvo aquí, mi rebozo, el de mi alma, se va complementando. A toda la gente que hace esta comunidad, a toda la gente de donde sea que se encuentren que hace esta comunidad, gracias, porque este rebozo, con sus surciditas y sus bajoncitos, es lo que es, gracias a los puntos que todos bordan en él. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. ¿Qué hora es? Ok. Me encanta y hay una cosa que les quiero ofrecer, si se me hace súper bonito. Voy a responder 3 preguntas en relación preferentemente al libro
o al chamanismo que sean de interés suyo, porque se me hace también bonito escucharlos. Entonces, preguntas bien de lo que quieran, no se corten, estamos grabando en vivo y yo en vivo contesto, no pasa nada. Allá, muchas gracias, Susi. Allá atrás hay una señorita. Bueno, primero muchas gracias por tus palabras, Fer. Creo que acá todos hemos adorado escucharte. Bueno, mi nombre es Danerin y quiero hacerte una consulta respecto al libro. Sí, por favor. Yo te sigo a ti, sigo a mucha gente que habla de chamanismo, de energías, de espiritualidad, me encanta. ¿Cuál consideras que es un factor diferencial de tu libro en comparación con otros que han salido al mercado o otras personas, ¿no? ¿Cuál es tu distintivo en tu mensaje? Voy a repetirlo para la gente que está en redes. ¿Cuál es el diferenciador de mi libro? Me lo preguntas. Sí. ¿Eres mercadóloga? Por la palabra diferenciador. Es que suena muy técnica la palabra, pero muy bien. El diferenciador de mi libro y de mi enseñanza, yo creería que son dos. Primero, la alegría. Yo creo en la alegría. Mi libro es alegre, yo soy alegre, mi enseñanza es alegre. Hasta cuando doy retiros donde la gente llora, terminamos llorando alegres. Porque para mí la alegría es algo súper importante. Y lo segundo es la simpleza. Y ojo, no confundir la simpleza con superficialidad. Mi enseñanza es muy profunda, pero es aterrizada, porque no pretendo deslumbrar a nadie con palabras domingueras, no me interesa confundir, decir, wow, estuvo increíble, ¿qué entendiste? Nada, pero qué bien sonaba todo. Al contrario, yo quiero que entiendan y que sepan que en la simpleza hay mucha fuerza. Y para terminar la pregunta, yo les lanzo a todos ustedes las enseñanzas más importantes que todavía viven en ustedes desde mucho tiempo atrás son simples, siempre simples. No fue lo complejo, fue lo esencial. Así es que eso es. Muchas gracias por tu pregunta. ¿Alguien más? Allá atrás. Gracias, Susi. Esto es todo terreno, ¿eh? Directora de Cultura y edecán de preguntas y respuestas. Así, la vida es maravillosa. Dime. Hola, Fer. Quiero preguntarte, ¿cuál fue tu mayor enseñanza mientras estás, o sea, tu mayor aprendizaje mientras estabas escribiendo este libro? Ok, me encanta la pregunta. Mi mayor aprendizaje mientras escribí el libro fue el ritmo. Yo empecé a escribir el libro y además cuando escribo me gusta mucho buscar lugares bonitos. Físicamente yo necesito un lugar bonito para escribir, si no, como que no me inspiro mucho. Y este libro no encontraba el lugar bonito y decía, ay, le doy un poquito, pero como que no fluía. Una parte de este libro lo escribí, por si alguien lo conoce, en la Ciudad de México, en Chapultepec, que es como nuestro retiro. Hay un lugar, que me parece muy mágico, que se llama el Paseo de los Poetas. Y es un caminito con unas esculturas muy poco recorrido. Y hay un poeta que yo admiro particularmente que se llama Manuel Acuña. Entonces yo me sentaba detrás de su escultura y le decía, ándale Manuel, vamos a escribir. Entonces yo leía. Y me ayudó Manuel Acuña. Es dramático como los culebrones mexicanos, pero muy profundo el señor. Y entonces, cuando estaba leyendo el libro, me di cuenta que no podía yo hacer que el libro se escribiera, sino que tenía que esperar al nahual, al espíritu, a la inspiración, para que fuera la inspiración la que me dijera cuándo y cómo tocaba escribir. Y cuando lo terminé, con la voracidad de decir, ya está, publiquen, se tomó todavía un tiempo de gestación que me costó mucho trabajo, que hubo momentos en los que dije, a la goma, ya lo voy a publicar con otro, y fue el decir, el libro encontrará su tiempo, ese ritmo perfecto para que las cosas surjan. Ese fue el aprendizaje más bonito que me dejó el libro. Gracias, Dani. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien? ¿No? ¿Seguros? Me voy a bajar de aquí, me van a preguntar 65 cosas. Perfecto. ¿Alguien? Allá, sí, allá. Gracias. Sí, me llamo Ole Jacob. Ole. Ole. Sí. Como soy noruego, a lo mejor me cuesta un poco más el castellano. Hablas en castellano increíble. Pero lo que me gusta mucho es que dices que tardaste 4 años en escribirlo. Este requiere muchísimo pensamiento, muchísima dedicación, esfuerzo, presencia y iniciación. Lo que pasa... yo he leído 8 leyes, que es mi pequeña Biblia en casa, lo he leído muchas veces. 8 leyes es otro libro que publiqué. Que es muy accesible para mi cerebro. Y este me ha costado un poco más. Pero si a ti te cuesta 4 años escribirlo, es por esto que es más complejo, más profundo, los caminos, los senderos y todo eso. Es por esto poder explicar un poco sobre esto. Muchas gracias. Gracias, Ul. Muy bien.
pues quiero darte las gracias, Susi. Gracias a la Casa de México, que me parece un lugar increíble y que como mexicanos nos hace sentir súper orgullosos. La verdad es que es súper bonito tener la Casa de... Es súper bonito, súper bonito. Quiero decirle a la gente que no ha estado en México que los altares de muertos que ponen aquí son de verdad. O sea, no es como... Y que hay unos panecitos de muerto que no los venden, ¿verdad? Sí, sí los venden. Uf. El pan de muerto de México es un patrimonio intangible de la humanidad. Todavía la UNESCO no lo ha declarado, pero llegará su tiempo para que se den cuenta. Gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias. Voy a pasar a firmar los libros. Les agradezco inmensamente a todos. Gracias por tejer este rebozo tan bonito conmigo. Gracias. Gracias a la gente de redes. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.